¿Qué tal? Bienvenidos al canal. En el video anterior mostré cómo identificar si los ítems de una escala multi-ítem debían o no ser recodificados. Y además mostré la forma de llevar a cabo la recodificación para que se realice de forma apropiada. En este video voy a avanzar al paso siguiente del tratamiento de las escalas multi-ítem, trabajando con un ejemplo de una escala Likert en particular. En el video de hoy voy a mostrar cómo calcular de forma correcta un puntaje total. Un problema, sin embargo, que se debe resolver antes es determinar si las respuestas a la escala que estamos analizando poseen suficiente validez y confiabilidad para combinarse y generar un puntaje total. Si ocurriera que las respuestas no son válidas o no son confiables, entonces no se podría obtener un puntaje total para medir el constructo que los ítems pretenden medir. En el presente video voy a mostrar específicamente cómo evaluar la confiabilidad de los ítems y luego decidir si la confiabilidad es apropiada para finalmente obtener un puntaje total. La validez de los ítems de una escala multi-ítem, de una escala Likert por ejemplo, la voy a mostrar en un video futuro. Como siempre, te invito a suscribirte al canal y si encuentras útil este video, por favor, dale like. Vamos a ver el video. Bien, como explicábamos en el video anterior, el primer paso en el tratamiento correcto de las escalas Likert consiste en identificar si es que en el conjunto de ítems hay algunos que deban recodificarse. Vimos en ese video que la escala SLSS con la que estamos trabajando el ejemplo mostraba esta característica. De los 7 ítems que componen la escala, 2 estaban expresando ausencia y bienestar y los otros 5 presencia y bienestar. Por lo tanto, había que recodificar uno de estos dos grupos. En ese video vimos que el grupo apropiado para recodificar era el grupo que expresaba ausencia de bienestar, que eran los ítems 3 y 4. Una vez que creamos las versiones recodificadas, entonces ahora podemos proceder a obtener el puntaje total. Sin embargo, como un paso preliminar a obtener el puntaje total, necesitamos determinar si los 7 ítems de esta escala Likert son válidos y confiables para medir adecuadamente la variable, el constructo satisfacción con la vida, esa forma de bienestar. Si ocurre que no son válidas las respuestas a los 7 ítems de la escala, o bien no son confiables las respuestas a los 7 ítems de la escala, entonces no tiene ningún sentido crear el puntaje total y, por el contrario, lo que tenemos que hacer es descartar completamente el uso de la información de esa escala. El tema de la evaluación de la validez de una escala es un tópico bastante complejo porque hay distintas maneras metodológicas y estadísticas de evaluarlo. Por lo tanto, el problema de determinar la validez de una escala Likert lo voy a mostrar en un nuevo video en el futuro. Por ahora, en este video, vamos a concentrarnos en determinar si las respuestas a la escala que estamos analizando son confiables. Si son confiables, entonces podemos calcular el puntaje total. Veamos entonces cómo determinar la confiabilidad. Existen distintas formas de determinar la confiabilidad. La más empleada es evaluar la confiabilidad de una escala mediante la definición de confiabilidad como una consistencia interna. Hay varias formas estadísticas de evaluar la consistencia interna. Sin embargo, la más empleada corresponde al uso del denominado coeficiente alfa de Cronbach. Entonces, ese es el tipo de confiabilidad que vamos a evaluar. No obstante su amplio uso, estudios metodológicos más recientes han mostrado que no es particularmente la forma más idónea de evaluar la confiabilidad. Han surgido entonces nuevas estadísticos para determinar la confiabilidad. De nuevo, como este es un video introductorio, no vamos a ver estos otros estadísticos más apropiados y en un futuro video también, en que voy a enfocarme solamente en temas de confiabilidad, mostraremos las distintas alternativas al coeficiente alfa de Cronbach para medir confiabilidad. Dicho lo anterior, volvamos al problema que tenemos a la mano. Tenemos la escala SLSS recodificada de 7 ítems. Queremos medir la confiabilidad como consistencia interna empleando el coeficiente alfa de Cronbach. Si al medir la confiabilidad con alfa de Cronbach
obtenemos una buena confiabilidad, entonces vamos a proceder a calcular el puntaje total. Comencemos la programación en R. En primer lugar, necesito crear un vector con los nombres de los ítems de la escala que estoy analizando, la escala SLSS. Si recordamos del video anterior, creamos dos ítems que eran versiones recodificadas de los originales. En la confiabilidad y en el puntaje total debemos usar los ítems recodificados. Estos eran el ítem 3, versión recodificada, 3R, y el ítem 4, versión recodificada, el 4R. Y junto a estos dos reteníamos los otros 5 ítems originales, que correspondían a los ítems 1, 2 y del 5 al 7. Entonces, en este momento estamos escribiendo en un vector vars los nombres de los 7 ítems que vamos a analizar. Entonces, acá tenemos los ítems 1 y 2 originales, el 3R, 4R, las versiones recodificadas, y el 5, 6, 7 originales. Bien, sigamos avanzando. Ahora que tenemos el vector con los nombres de los ítems, vamos a calcular el coeficiente alfa de Cronbach. Vamos a utilizar la función alfa, que es parte del paquete Psych, ¿ya? De Psychology. Bien, como no he activado el paquete Psych, para poder ocupar la función alfa necesito preceder el nombre de la función alfa con 2 veces dos puntos. 2 puntos, 2 puntos. Y preceder los 2 puntos con el nombre del paquete que contiene la función. Bien, eso repito porque no usé la opción library con Psych. Bien. Bien, una vez que tenemos correctamente especificado la llamada a la función alfa, necesitamos ahora pasarle el argumento a la función alfa. Bien, que la función alfa solo requiere un argumento que es la base de datos con los ítems de la escala a la cual le queremos medir la confiabilidad. En nuestro ejemplo, esa base de datos corresponde a la base de datos DAT. Y de nuevo, como esto es un data table, la manera de extraer solamente las 7 variables que nos interesan es a la derecha de la coma pasar el vector vars precedido por estos 2 puntos. Bien, si hago eso, entonces vemos que el análisis se va a estar restringiendo a los 7 ítems de la escala SLS. Bien, este es el argumento entonces que le paso a la función alfa. Ahora puedo ejecutar la función alfa del paquete Psych y analizar la confiabilidad del instrumento. Los resultados de la confiabilidad aparecen acá bajo el encabezado Reliability Analysis, específicamente bajo la denominación Rho alfa. Bien, este Rho alfa de 0.81 es el valor del coeficiente alfa de Cronbach. Bien, entonces, ahora que tenemos el valor de la confiabilidad, necesitamos jugar si este valor nos permite concluir que las respuestas a los 7 ítems son suficientemente confiables y por tanto podemos combinarlas y obtener un puntaje total que es confiable, o por el contrario, el valor de la confiabilidad que obtuvimos nos hace descartar la creación de un puntaje total porque las respuestas son inconsistentes entre sí. Bien, en función de los criterios establecidos, un alfa de Cronbach de 0.81 indica una confiabilidad satisfactoria. Por lo tanto, podemos avanzar a la creación de un puntaje total. Si quisiéramos informar un intervalo de confianza del 95%, vemos acá abajo que nos proporcionan 2 maneras de calcularlo, que en ambos casos, fórmulas de Feld, los H aquí, nos dan el mismo resultado. Por tanto, si quisiéramos informar un intervalo de confianza del 85%, esta sería entonces nuestra estimación de la confiabilidad. 0.81, intervalo de confianza 0.79, 0.82. Bien, si seguimos mirando, acá hay un bloque que dice, un bloque de información, reliability if an item is dropped, y luego tenemos una primera columna en ese bloque que dice Rho alfa, igual que acá arriba, Rho alfa, y los ítems en la fila de este bloque de resultados. Este bloque es importante cuando la confiabilidad que obtenemos, este Rho alfa, es insatisfactorio. Por ejemplo, fuera 0.40, 0.50. Muy baja la confiabilidad. En lugar de decidir no usar la escala y no crear un puntaje total, podríamos pensar que a lo mejor
la mayoría de los ítems son consistentes internamente, pero hay uno o unos pocos muy inconsistentes que deterioran la confiabilidad global. Para probar esa hipótesis, podemos mirar esta columna que dice rho alfa en este bloque. Este primer número, este rho alfa, nos dice cuál habría sido la confiabilidad si hubiésemos descartado el ítem que está siendo mostrado en la fila. Por lo tanto, este 0,80 nos está diciendo que si en vez de usar una escala con 7 ítems, hubiéramos usado una escala con 6 ítems en la que no aparece el ítem 3 recodificado, entonces la confiabilidad de esa nueva escala de 6 ítems habría sido 0,80. Por ejemplo, acá la información de 0,76 nos dice la forma equivalente de interpretación. Si trabajáramos con una escala de 6 ítems que excluyera al ítem 1, es decir, solo usáramos los ítems 2 al 7, si usáramos esos 6 ítems, la confiabilidad de esa escala de 6 ítems sería 0,76. O sea, el uso de esta información es la siguiente. Si ocurre que un ítem es apropiado, contribuye a la confiabilidad, entonces su eliminación reduciría la confiabilidad inicial. Es eso lo que está pasando, por ejemplo, en estos casos en que tenemos 0,76. Esos ítems son muy consistentes, por lo tanto, si yo excluyo cualquiera de esos, la confiabilidad inicial de 0,81 cuando esos ítems forman parte del grupo, al eliminar ese ítem se reduciría a 0,76. Lo opuesto sería una indicación de que el ítem es inapropiado e inconsistente. Si ocurriera que al eliminar un ítem, el valor que aparece en esta columna fuera, en este ejemplo, mucho mayor a 0,81, por ejemplo 0,90, eso nos estaría diciendo que ese ítem es inconsistente al punto que su participación en el conjunto deteriora la confiabilidad reduciéndola a 0,81, mientras que si lo elimináramos, la confiabilidad habría sido de 0,90. Entonces esa idea se aplica cuando inicialmente un coeficiente alfa es muy bajo, como decía yo, 0,40, 0,50. Miraríamos los resultados acá y veríamos si existe la posibilidad de eliminar algún ítem de tal modo que la confiabilidad tras remover ese ítem sea mucho más alta que el 0,50 y el 0,40. Por ejemplo, que de 0,50 subiera a 0,70. Entonces eso nos diría que es una buena idea eliminar ese ítem. ¿Bien? Ok. Continuemos entonces con lo que nos interesa en este video, que es obtener un puntaje total. Hemos dicho que una confiabilidad de 0,81 es una confiabilidad satisfactoria, por lo tanto las respuestas a esta escala de 7 ítems pueden combinarse en un puntaje total. Veamos cómo hacemos esa creación del puntaje total. Para obtener el puntaje total de esta escala, de estos 7 ítems, de nuevo, en primer lugar, necesito un vector con los ítems que voy a combinar para un puntaje total. Ese vector ya lo creamos recién para evaluar la confiabilidad. Es el vector que contiene los 2 ítems recodificados, el 3 y el 4, y los 5 ítems originales. ¿Bien? Entonces está resuelto. Ahora que tengo el vector con los ítems que necesito combinar, necesito tomar la decisión de qué forma voy a combinar las 7 respuestas a los ítems. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es simplemente tomar las 7 respuestas que proporciona cada individuo, cada persona, y promediarlas. O, opción 2, tomar las 7 respuestas y sumarlas. De las dos aproximaciones, típicamente tiende a ser más recomendada emplear el promedio de las respuestas, así que voy a mostrar ese ejemplo primero. Para obtener el promedio, necesito crear una variable que contenga ese valor. Entonces eso lo voy a hacer acá a la izquierda. Y la variable necesita estar escrita entre comillas. Repito, esto es porque estoy trabajando con un objeto del tipo data table. Bien, esta base de datos es un data table. Bien, el nombre que le voy a dar va a ser tot y el nombre de la escala. Bien, entonces, entre comillas, el nombre de la nueva columna, la nueva variable que va a contener el promedio. A la derecha del operador de asignación necesito programar la obtención de este promedio. Para eso, primero necesito especificar el argumento para la función que voy a usar. El argumento es simplemente la base de datos DAT restringida a los 7 ítems que nos interesa analizar.
De hecho, como mostramos recién, esta sintaxis selecciona los 7 ítems que vamos a promediar. Bien, ya tengo el argumento de la función que promedia. Y ahora, ese argumento se lo paso a la función que hace el promedio. La función se llama rowMeans. Esa es la función, ¿bien? La M mayúscula y S en plural, rowMeans. Entonces, rowMeans toma como argumento la base de datos con solo los ítems de la escala, en este caso los 7, y luego calcula un puntaje total. Al ejecutar la función, si ahora miramos la base de datos y nos vamos al final, vamos a ver que ahora aparece esta columna al final, .sls, ¿bien? Con los valores 8.7, 4.2, que son los promedios de las 7 respuestas que proporcionaron las personas. Si miramos la tercera fila, la persona localizada en la tercera posición, en la base de datos, vemos que la función rowMeans le asignó un valor NA. La razón de este resultado es que, como muchas funciones en R, si hay un valor NA, un missing data, la función R retorna un missing data. No procesa esos datos, sino que lo reemplaza por un NA. Acá está la explicación. En el ítem 6, esta persona no proporcionó respuesta, lo dejó en blanco. Por lo tanto, la función rowMeans, cuando lee este bloque de 7 respuestas, ve que hay 6 respuestas con valores correctos y una respuesta con NA, y por lo tanto eh, asigna el valor NA al final. Es decir, no calcula el promedio. Bien, esa es la primera solución. Una pequeña modificación nos va a permitir obtener el puntaje total, ¿bien? En como la suma de los ítems, ese puntaje, definido de esa manera. De nuevo, necesito a la izquierda un nombre para la columna que va a contener este puntaje total. Voy a simplemente usar tot2, pero entre comillas. Y a la derecha necesito definir la función que le voy a aplicar al mismo argumento que usaba la función roaming, que es la base de datos restringida a las 7 variables de la escala SLSS. El nombre de la función es intuitivo, es simplemente rowSums con S mayúscula y en plural, sums. Bien, en este caso vamos a simplemente sumar la respuesta. Ejecutamos la línea de código y ahora miramos el resultado de esta nueva función. Si vemos ahora en el output a la derecha acá, vemos que al lado del tot.sls original como promedio, ahora aparece el tot2sls. Y ahora, como debería ser, ¿no es cierto?, los valores que tenemos son solamente números enteros por cuanto estamos sumando. Las respuestas originales quieren a su vez números enteros. Una vez más vemos que rowSums, al igual que rowMeans, omite la obtención de un puntaje total al tercer individuo, por cuanto había un missing data en el conjunto de las 7 respuestas que se estaban analizando. A veces, esta conducta de las funciones de no calcular el resultado y devolver NA no resulta satisfactoria para algunas personas, y en esos casos se tiene la posibilidad de forzar a la función a calcular un resultado aun cuando haya missing data. Bien, la manera de hacerlo es la siguiente. Voy a ir a rowMeans. Cuando tenemos rowMeans, luego del primer argumento, que es la base de datos con las variables, bien, le pasamos un segundo argumento, bien, después de una coma, separando los dos argumentos. Este segundo argumento es RNA RM igual a algo, que de not available, remove, es básicamente remover los missing data, los NA. Y este tiene que tomar un valor lógico, en este caso true. Entonces lo que le estamos diciendo ahora es forzando a la función rowMeans a que igual calcule un promedio aun cuando haya un valor missing. El comportamiento de la función rowMeans va a ser el siguiente, en el caso del ejemplo que vimos. La persona 3 tiene 6 respuestas contestadas y una respuesta missing data. El NARM true lo que va a hacer es que le va a decir a la función rowMeans, ok, concéntrese en las 6 respuestas que sí se proporcionaron y utilizando solo esas 6 respuestas, calcule el promedio entre esos 6 números. Bien, veamos si funciona. Le voy a llamar
TOT3, ahora a este nuevo resultado. Si lo ejecutamos, ahora está TOT3. Si miramos TOT3, en el original TOT era este, en la tercera posición había un NA, después del 4.28, en la columna T3, ahí está el 4.28 en la segunda posición, y ahora en la tercera posición no aparece un NA, sino que aparece el número 7.6 periódico. Bien, eso indica que efectivamente hemos forzado a calcular un promedio. Las personas que emplean esta solución de calcular un promedio total, aun cuando hay missing data, lo que están haciendo es de alguna forma implementando un tipo de imputación eh, implícita, ¿ya? Una imputación simple implícita, ¿ya? Por cuanto lo que están implicando es que la respuesta al ítem que falta habría sido un valor equivalente al que se está obteniendo acá, ¿bien? Dado que en estadística disponemos de modelos de imputación con una fuerte base teórica, entonces este tipo de imputaciones implícitas no resultan del todo apropiados. Bien, la eventualidad de que la información en missing, la cantidad de missing data fuera muy pequeña, esta solución no resultaría particularmente negativa o problemática, pero con una cantidad no pequeña de missing data, estos tipos de soluciones con imputaciones implícitas no son muy adecuadas de una perspectiva estadística. En otro video voy a explicar cómo llevar a cabo imputación empleando modelos estadísticos formales que resuelven apropiadamente el tema de trabajar con missing data. Por ahora simplemente dejo las dos alternativas. Si esta fuera una base de datos que estuviera yo trabajando, yo no forzaría al tener el missing data, es decir, perdón, imputar implícitamente, yo crearía la variable .sls con los missing data y luego implementaría un modelo de imputación explícito con base estadística para reemplazar estos missing data con valores más apropiados. No trabajaría con la variable tot3. Bien, esa sería mi aproximación. Ok. Alguien que estuviera trabajando en cambio con la segunda perspectiva, queriendo calcular puntajes totales, podría pensar que la solución sería el equivalente, es decir, en vez de simplemente obtener una suma de los ítems con missing data en el total, ¿no es cierto? Como ya vimos, querría proceder a forzar calcular una suma de ítems aun cuando haya missing data. Entonces, claro, también podría implementar esta solución. Bien, si hacemos eso, démosle un nuevo nombre, tot4. Entonces yo voy a, como lo veo acá, voy a forzar ahora que el tercer sujeto se le sumen las 6 respuestas que sí proporcionó y que se usen esa suma de 6 para completar el valor perdido. Ya teníamos NA en la tercera posición y ahora es 46. A diferencia del primer caso, cuando usamos row means, el forzar la suma cuando hay missing data para crear un puntaje total es totalmente incorrecto. O sea, no por un problema de imputaciones implícitas, sin un modelo apropiado, que es lo que está en juego acá arriba, sino que porque lo que está ocurriendo es que al forzar el cálculo, cuando estamos sumando, lo que estamos haciendo es suponiendo que la respuesta al missing data fue el puntaje de 0, ¿bien? Lo cual es totalmente incorrecto. No podemos asumir que la persona contestó 0, pero eso es lo que está implicando el que forcemos un puntaje total usando esta función. Hay una gran cantidad de personas que no son conscientes de este problema y simplemente obtienen puntajes totales en presencia de missing data a partir de la suma de los ítems, lo cual, como dije recién, implica que todas las respuestas missing que dan las personas habrían sido puntaje 0. Bien, pongamos otro ejemplo, que una persona de los 7 ítems contesta 4, deja 3 en blanco. Si yo uso la suma de los 4 ítems solamente, el total implicaría o estaría suponiéndose que en los 3 ítems que no se contestaron, la persona obtuvo puntaje de 0. Esto es aún más problemático si suponemos que
la escala se contestaba con puntajes de 1 a 5, por ejemplo, ¿bien? O de 1 a 7. En esos casos, de nuevo, el forzar el puntaje total incluyendo los missing data, haría el supuesto totalmente implausible de que en los ítems no contestados la persona obtuvo un puntaje de 0 en circunstancias que, en ese caso, el mínimo puntaje que alguien podría tener en cualquier ítem sería un puntaje de 1. Sin embargo, este procedimiento asume que el puntaje hubiese sido un 0, lo cual es totalmente incorrecto. Por todas estas consideraciones es que, en principio, cuando queremos tomar la decisión de obtener un puntaje total, conviene trabajar con el promedio de los ítems en lugar de la suma. Ahora bien, si alguien, a pesar de estas recomendaciones, aún así decidiera trabajar con el puntaje total obtenido como una suma, entonces no se debe utilizar el forzar a la función rowsums a computar un total en presencia de missing data. Por lo tanto, esta opción no habría que utilizarla nunca. En esos casos en que queremos usar un total y se presenta missing data, habría que simplemente omitir el argumento NRemove, dado que en esos casos, si omitimos el segundo argumento, la función rowsums va a retornar missing data, NA, en aquellos casos en los que los ítems, en el conjunto de ítems, aparezca algún missing data. Entonces esa sería la solución correcta, esta, y esto no habría que usarlo jamás. En este tipo de situaciones, crear un puntaje total. Bien, voy a finalizar esto mostrando cómo podemos eliminar variables que no nos interesan, ya para simplemente quedarnos con las variables relevantes. En este caso voy a retener de todos los totales el primer total, el tot SLS con promedio, y sin imputación implícita, ya sin este comando, es decir, voy a retener el resultado de esta primera programación cuando programamos esto, ¿bien? Y voy a borrar las otras variables que se crearon. Para hacer eso, para borrar variables, borrar variables. Podemos usar la siguiente programación, dado que estoy trabajando con una base de datos del tipo data table. Escribo dat, paréntesis cuadrado, coma. A la derecha de la coma, el nombre de la variable que quiero borrar. Voy a borrar la tot2.sls. Luego, dos puntos signo igual. Y la expresión null, el término null. Esto null implica borrar esa variable. Voy a replicar eso con la variable tot3 y con la variable tot4. Entonces, en cada caso, escribo el nombre de la variable, dos puntos igual, y luego en mayúsculas siempre null. Si hago eso, voy a eliminar las variables que se programaron. Si ahora ejecuto dat para mirar la base de datos, vamos a ver que ahora al final solamente está presente la variable que nos interesó y borramos las variables que no nos interesan. Bien, con eso entonces finalizamos este video y si piensas que te ha sido útil, por favor dale like y no olvides de suscribirte al canal. Que esté muy bien.